Iniciamos la lección número 22 de los pueblos de la España antigua, hablando de los Astures, que corresponden al territorio de Asturias y León. Como hemos dicho, como hemos dicho antes ya, estas charlas no son unas charlas históricas, son unas charlas de un tratado de paisaje. Entonces, no vamos a contar la historia de los Astures, sino sus límites, su situación geográfica, sus paisajes. Para estudiar su historia hay libros magníficos de arqueólogos, de lingüistas, de historiadores, que os profundizarán en los datos que yo aporto. Yo lo que quiero es que vosotros, sobre un plano de España o de vuestra región, podáis ir marcando las fronteras que yo os voy a contar, sobre todo por las incógnitas que ellas tienen, para que disfrutéis investigando por vuestra cuenta, con vuestras propias hipótesis y marcando lo que pudo ser la frontera de los Astures. Los Astures es un pueblo singular dentro de la cordillera cantábrica, porque así como generalmente se entiende que la cordillera cantábrica está poblada de pueblos célticos o indoeuropeos, como los galaicos, los astures, los cántabros, sin embargo, desde el principio de la investigación sobre los Astures, da la impresión que este pueblo tiene algo singular. Schulten veía en ellos una raíz etrusca. Luego veremos cómo otros autores han descubierto también elementos singulares dentro del mundo astur. Fijaros que el nombre de Astures parece que hace relación a un río que se llamaba el Astura, que se cree que es el río Esla. Saco aquí el pano de los ligures, ¿por qué? Porque los cronistas antiguos hablan de que la Europa occidental había sido poblada por los ligures. Los ligures se ha entendido como un pueblo muy arcaico, primitivo, anterior a otros pueblos. Se desconoce su filiación indoeuropea o no, y estuvieron muy de moda en unos años, después esa moda pasó, y ahora está volviendo a investigarse sobre el tema ligur. Lo saco aquí porque ya Menéndez Pidal decía que consideraba que lusitanos, él consideraba también vacceos, galaicos, astures y cántabros y betones, tenían un idioma común, que otros autores modernos lo han afirmado también. Un primer, para Menéndez Pidal, era un ligur, con lo cual quería decir una lengua no indoeuropea, anterior a la llegada de lenguas indoeuropeas. Otros autores consideran también que el idioma astur, junto con el lusitano, y junto con el pirenaico y el vasco y el ibérico, formaba parte de una lengua también no indoeuropea relacionada con Etruria. Fijaros cómo aquí coincidirían con Schulten, que veía en los Astures muchos topónimos que los relacionaban con los etruscos, y con pueblos enigmáticos que aún no se ha podido traducir su escritura. Sin embargo, otros ven en los ligures un pueblo indoeuropeo y sería una penetración indoeuropea de las primeras, que coincidiría con la teoría de que el lusitano era una lengua indoeuropea muy anterior a las célticas y que habría definido el mundo lusitano, el mundo betón y el mundo galaico-astur. Las historias de los ligures en España hablan de unos pueblos dragani, de unos cinetes, unos gletas, y a veces se ha asociado los dragani con Asturias. Otros creen que es un error y que los dragani corresponden a Aquitania, pero, como veis, hay una relación con el mundo ligur. Confirmada con el mundo ligur, está claro, en la Provenza, en parte del Pirineo, hay inscripciones ligures, y en la zona de Tartesos, que se hablaba de un lago ligustino. Con lo cual, muchos entienden que la cordillera cantábrica forma parte de la España indoeuropea, de la España céltica, frente a la España tartésica e ibérica. Pero a la vez hay una tercera España, que es la España cantábrica, algunos también la unen a la pirenaica, que sería una España, una tercera España, que no sería ni indoeuropea ni ibérica, sería probablemente de un poblamiento anterior. Es decir, sería esta tercera España. Fijaros que esta tercera España va a aparecer muchas veces en la historia. Son pueblos diferentes a los pueblos célticos de Castilla, diferentes a los iberos del Ebro y de Levante, diferentes a los tartésicos de Andalucía, y están formados por tres grandes pueblos, galaicos, astures y cántabros, vascones y cerretanos en el Pirineo. Fijaros que solo 5 pueblos ocuparían toda esta gran cordillera que los antiguos llamaban Pirenaica. Antes la cordillera cantábrica se llamaba también Pirineos.
Esta tercera España para algunos sería eh, una España protoibérica, el origen del mundo ibérico, el origen también del vasco, que se considera una especie de íbero, un dialecto ibérico, una lengua hermana del íbero, y la singularidad de estos pueblos haría que no pudieran catalogarse como pueblos exclusivamente célticos, como pasaba en Galicia, o indoeuropeos, como se habla de Asturias y cántabros, sino que habría un componente diferente a esa simple indoeuropeidad que se podía decir. Fijaros que en las leyendas antiguas de Inglaterra se habla de que Inglaterra fue ocupada por unos pueblos íberos que habían venido por el mar. Y eso muchos lo han entendido como que desde las costas de Cantabria, de Asturias, de Galicia, habrían viajado y habrían ocupado Inglaterra. Esto parece que la genética lo está demostrando. Hay en el mundo inglés siempre como dos razas, unos más morenos y más delgados, y más bajos y otros más rubios, más nórdicos. Y eso solo sería explicable si estas tierras hubieran sido tierras ibéricas o protoibéricas. Es decir, que como veis hay en toda esta tercera España muchas teorías que las transforman como en uno de los orígenes de España. Fijaros cuando en el arte paleolítico aparece el arte de Altamira, el arte franco-cantábrico, como el gran arte europeo, como casi la primera expresión del arte del Homo sapiens, y fijaros que coincide esencialmente con nuestra región, sobre todo con la zona de Cantabria, Asturias. Es decir, que fue una región muy interesante, muy poblada, que generó ya en el Paleolítico una gran cultura y que vamos a ver cómo va a continuar con esa tradición cultural. Fijaros que esta tercera España va a coincidir con la España primero que se va a resistir a Roma, sobre todo en este territorio final, las guerras cántabras, y luego va a ser la que va a resistir al Islam. Es decir, es como casi el último refugio de la península, la última fortaleza hispánica. Veremos que también resistirá al imperio carolingio, sobre todo el mundo vascón, mientras que el mundo astur parece que sus relaciones con Europa siempre han sido mejores que las de los vascones, pero también es cierto que los vascones estaban enfrentados a ellos y los astures tenían la libertad de tener el mar, es decir, que no estaban amenazados por el mar. Fijaros que en la España de Avieno, ese viajero que Avieno encuentra su manuscrito y lo traduce, un viajero del siglo VI a.C., aparecen los draganos. Hay quien dice que se está refiriendo a los draganos de Aquitania. Bueno, él habla de la costa, el promontorio de Venus, habla de ciertos puntos que son casi imposibles de situar. Estrabón habla ya claramente de los astures, un pueblo con mucha personalidad de la cordillera cantábrica, frontero con los galaicos, frontero con los cántabros. Para Estrabón los cántabros llegarían hasta los vascones, el Pirineo, es decir, que habría como un reparto de la costa entre galaicos, astures y cántabros. Luego vamos a ver que esto es muy importante al saber las fronteras de los astures. Y al sur de los astures están los vacceos. Para Plinio vuelven a aparecer los astures, ya va dando más datos. Astures augustanos, los astures de las llanuras de León, en torno a Astorga, que Astorga viene de Astúrica, es la capital, una de las capitales de los astures, y los astures transmontanos, que serían los astures del otro lado de la cordillera. Siguen apareciendo los cántabros, aparecen ya los bárduli, probablemente los antepasados de los vascos actuales, que parecen ser o forman parte de los cántabros, o es un pueblo que ha aparecido al tener más datos entre cántabros y bárduli, y que quizás son los que los aquitanos establecen buenas relaciones con ellos para ayudarles en la lucha contra Roma. Roma César habla que los cántabros ayudan mucho a los aquitanos, con lo cual o los bárdulis eran cántabros o los bárdulis son los que están ayudando a los aquitanos, porque los aquitanos sabemos que eran vascos. Bueno, esto nos va a afectar a los astures en la medida en que el reparto de la costa veamos si es equilibrado o no. Siguen estando los vacceos, un pueblo también con mucha personalidad que ocupará toda la llanada del Duero, todo el corazón de Castilla la Vieja. Fijaros que en las primeras noticias que tenemos de Roma, Roma detecta que hay varias Españas, creará primero la provincia citerior, luego la ulterior, pero luego empieza a crear la Lusitanica. En la Lusitanica, Roma, que ya está
conoce bien Andalucía, ya está pacificada Andalucía, empieza a conocer el Valle del Ebro, crea la Lusitánica, donde estarían los pueblos lusitanos y betones, que siempre han estado unidos, que van a formar luego la provincia lusitánica, como veremos, pero también en una primera provincia lusitánica va a incorporar a galaicos, a los astures y probablemente a los cántabros. Es decir, hay algo aquí en que Roma intuye que hay una cierta relación entre el norte y el oeste peninsular. Sería la teoría luego de Menéndez Pidal, que encontraría un sustrato ligur, la teoría de Ballester, que consideraría que no eran pueblos indoeuropeos, o las otras teorías que afirman que aquí habría un primer indoeuropeo, es decir, siempre una singularidad respecto al mundo vacceo, al mundo castellano de este territorio. Posteriormente, Roma da la impresión que empieza a diferenciar más y vas a acabar la lusitánica en el Duero, de manera que rompe esta relación que había establecido al principio. Y todo este territorio de Asturias, Galicia, Cantabria va a pertenecer a la tarraconense desde Tarragona, una provincia muy grande que quedaba frontero con la Bética. Fijaros que pertenece a la tarraconense, pero muy pronto se empiezan a crear una Galaecia, y hay quien dice que la primera Galaecia era solo lo que actual Galicia, otros creen, enseguida se ve que no, que esta Galaecia incorpora siempre a los astures, es decir, que hay una relación de Asturias y Galicia continua a lo largo de la historia. Roma crea esa provincia uniendo a astures y galaicos sin ninguna duda, prácticamente ellos acaban en el Duero ambos tienen la costa, y luego existe una frontera con los pueblos cántabros, que siempre es una frontera que parece que ha estado bastante clara. Pero fijaros que en la primera lusitánica unía con los cántabros, y luego veremos que la relación astur-cántabra también ha sido muy intensa. Es decir, que como vemos el mundo astur se debate entre un mundo lusitano del sur, de la tierra lusitánica y betona, de Salamanca a Cáceres, y también se debate entre el mundo gallego, la relación con el mundo gallego. Fijaros que las relaciones que existen entre estos pueblos son muy claras, pero a la vez nos ofrecen dudas. Por ejemplo, nos hemos preguntado muchas veces cuál era la relación de Astures con betones, porque estos van a formar luego el Reino de León. Sin embargo, no hemos encontrado datos. Lo que sí sabemos es que los betones y los lusitanos siempre están unidos, siempre están aliados contra Roma, contra Cartago. Sabemos también que galecos y lusitanos también se unen siempre, con lo cual podemos establecer esta relación. Y sabemos también que astures, galaicos y cántabros se unen contra Roma, con lo cual se podría establecer que hay aquí una especie de confederación de pueblos que en algún momento han estado unidos. Como vemos, recuerda de nuevo la Lusitania primera intuida por Roma y recuerda luego el mundo, la provincia de Galaecia, y luego veremos cómo la Galaecia va a incorporar los cántabros también. Es decir, que hay como una España que se está dibujando, cantábrica y atlántica, con el corazón. Fijaros que coincide en general con la zona granítica de la península, la zona donde aparece el zócalo primigenio peninsular, la gran placa ibérica, que geológicamente sí que hay algo muy común. Fijaros que en Asturias, donde se dan las montañas más primitivas de la península, junto con Galicia y Salamanca, Ávila, mientras que en Cantabria empieza ya una geología diferente. Pero a la vez sabemos que Astures y cántabros ayudaron a los vacceos, que a su vez estaban ligados a los arebacos, y que los vacceos sabemos que ayudaron a los carpetanos. Es decir, con lo cual se establece una relación entre todos los pueblos del norte de España, incluso los de la zona de Toledo, Madrid, Guadalajara, o los celtíberos. Esto es lo que muchos ha hecho a mostrar que claramente esta es la España indoeuropea, la España céltica, enfrentada a las Españas del sur, del Levante y del Ebro. Por eso siempre se ha incluido este mundo en el mundo indoeuropeo. Como veis, las alianzas, aunque no tengamos datos de una alianza directa Astures-Betones, como tenemos datos de alianzas con todos sus pueblos fronteros entre sí, pues podríamos decir que sí, que hubo un momento en que todos estos pueblos estuvieron unidos. Es decir, que tras esas primeras alianzas, que hemos dicho, de la antigua Lusitania, los betones, y luego se va a decantar clarísimamente
no solo la alianza con los galaicos en la provincia galaecia que creará Roma, sino también con los cántabros. Y se va a demostrar en las grandes guerras cántabras. Cuando ya toda España está pacificada, ya han sido derrotados los celtíberos, los lusitanos, toda España está dominada por Roma, va a aparecer siempre la última rebelión de cántabros astures. Hay quien separa a los galaicos, pero Schulten los une en las guerras cántabro-astures. Schulten considera que también hubo muchas batallas en la zona gallega y que los galaicos también participaron. Es decir, sería la última resistencia frente a Roma, que es lo que va a dar prestigio al mundo astur, sus grandes, tremendas batallas, el mundo cántabro-astur, con las batallas de Bérgida, de Mons Vindius, de Montmedilium, de Montvidius, que se cree, de Aracilum, que en general están situadas desde Amaya, la Sierra del Escudo, la zona alta del Pisuerga, los picos de Europa, el entorno de los picos de Europa, el entorno de Riaño, el Bierzo, o sea, la zona noroeste del Bierzo, y también se habla de Castro del Rey, en la zona del Miño, donde casi nace el Miño, al norte de Lugo, al noroeste de Lugo, donde se habría sido la última batalla, los pueblos galaicos. Entonces, todo esto está plagado de castros, cada vez se van descubriendo más castros, se van descubriendo ya campamentos romanos, algunos casi a la altura de Peñaprieta, unas alturas impresionantes, campamentos romanos que van rodeando los castros de estos pueblos en su impresionante última batalla con Roma. Quizá los astures, su momento de máxima gloria va a ser en estas guerras cántabro-astures. Y luego veremos cómo esto se va a repetir en la Reconquista. El momento cumbre de la Reconquista lo va a definir el reino de Oviedo, con la batalla de Covadonga, la fundación del reino de Oviedo, su creación luego del reino de León, el origen de la Reconquista junto a los vascones de Navarra, del reino de Pamplona, que va a ser otro de los focos de la Reconquista hispana. Hablamos de los condados catalanes porque nacen en principio con el apoyo de los francos. Luego efectivamente van a ser otro foco importante de reconquista contra el Islam. Fijaros cómo coincide esto con lo que luego va a ser el inicio de la Reconquista del reino de Oviedo. Y fijaros que al final ya del mundo romano, Roma va a crear la provincia Galaecia, que se cree que Teodosio la amplió no solo hasta la zona cántabra, probablemente también toda la zona vasca perteneció a la Galaecia, y luego parece que llegó a incorporar todo el convento cluniense, que era toda Castilla Vieja, es decir, este sistema central hasta Soria, con lo cual hubiera sido una provincia gigantesca la Galaecia. Fijaros que los astures, al incorporarlos a la Galaecia, han perdido su nombre y parece que la Galaecia, los gallegos, están cobrando con Roma mucha importancia respecto a los astures. Incluso aquí podríamos decir que es el momento cumbre de Galicia, donde la palabra Galicia definió el mayor territorio, no es que fueran gallegos, pero su propio nombre indicaba un dominio del mundo galaico en toda esta región. Veremos que luego, en la Reconquista, Galicia va a quedar en un segundo término y va a ser Asturias la que va a cobrar la importancia. Y entonces nos fijamos que todas estas alianzas que hubo, al final van a quedar los astures como un pueblo muy singular. Vamos a ver sus límites costeros, sus límites hasta el río Esla, ahora lo veremos, que fijaros que luego veremos que va a dar origen al reino de Oviedo, al reino de León. Fijaros que cuando van a hacer la Reconquista, los astures parece que han sustituido a los galaicos en el poder y ahora es Asturias, el reino de Oviedo, el que va a definir todo el norte peninsular. Fijaros que los pueblos vascos estaban dominados totalmente por el mundo astur, por el mundo de Oviedo. Hay crónicas de una batalla contra el reino de Oviedo en Arrigorriaga, en que Oviedo domina hasta el mundo vascón navarro. Oviedo domina todo el norte de España. Ahí Álava dependía de Oviedo y Oviedo controla todo el norte de España. Es el momento cumbre del reino de Oviedo y de Asturias. Por supuesto, controla Galicia. En general, Galicia es muy rebelde, pero es controlada por Oviedo. Y no solo eso, sino que los reyes de Oviedo van a intentar
participan en la batalla de Clavijo, en La Rioja, o sea que quieren asomarse también al Valle del Ebro. Pero allí estaban los vascones, luego el reino de Pamplona, que no les va a dejar progresar a todos estos pueblos. Pero fijaros que aquí ya aparece un predominio de Oviedo. Oviedo tiene relaciones con el reino de Pamplona, se casan sus princesas continuamente para formar una monarquía casi dual, Oviedo-Pamplona, a la vez tiene relaciones con los reinos francos, y es la cabeza de la estrategia peninsular, que es Oviedo. Quizá fue el momento cumbre en la historia del mundo astur. Y luego veremos cómo esto va a dar origen al reino de León, donde van a empezar las fricciones con el mundo engalaico, siempre rebelde, del cual se separará Portugal, y luego Castilla aparecerá como un elemento que va a distorsionar la expansión natural de León, que siempre habría sido probablemente el dominio de toda la península. Fijaros que Menéndez Pidal dice que en origen, cuando cae el Imperio Romano, cuando está empezando a formarse ese latín vulgar que con la mezcla de los dialectos de las lenguas autóctonas hispanas, el íbero, el celta, el celtíbero, el lusitano, se están formando el español, dice que el idioma que se hablaba en Aragón y Cataluña en esos siglos era casi idéntico al idioma asturgalaico. Es decir, que hubiera sido el mismo idioma, el catalán, el gallego, si no hubiera aparecido la misteriosa irrupción del mundo castellano, que lo asociaba al mundo cántabro, luego al mundo vasco, esa cierta dureza que tiene el castellano, y que dice que rompió una unidad, una unidad lingüística que hubiera dado un único idioma. El español hubiera sido una mezcla de catalán-gallego mucho más suave que lo que surgió luego por la irrupción del mundo castellano, que podría ser el mundo cántabro. Como vemos, hay siempre una diferencia entre el mundo astur y el mundo cántabro, muy clara. Si el mundo cántabro va a dar origen en parte a Castilla, junto con el mundo vasco, veremos cómo Castilla siempre se va a enfrentar a León. Es decir, que hay aquí una frontera muy importante entre maneras de entender la civilización, maneras de entender la vida. Fijaros que los astures van a dar origen, el reino de Oviedo, que es la batalla de Covadonga, la gran batalla contra el Islam, en la zona de los picos de Europa, de Covadonga, va a dar origen al reino de Oviedo, que domina Galicia, luego al reino de León. Pregunto si el reino de León no hubiera perdido Portugal, fijaros el poder tremendo de este reino, si no hubiera perdido Castilla, si Castilla no se hubiera independizado y se hubiera transformado en reino por el poder de Navarra, que la creó como reino, pasó de condado a reino. Navarra influyó muchísimo en el nacimiento de Castilla y también de Aragón, y en cierta manera siempre contra el dominio de León. Parece que aquí hay una lucha entre cántabros y astures, entre los vacceos, que creemos que aunque a veces son aliados, en el fondo hay una disputa entre astures y vacceos, y yo creo que esa disputa la recupera Castilla y la recupera León. Es una disputa de la frontera que está plagada de castillos, de historias de batallas entre las luchas de León y Castilla. Al final realmente se incorporaron los dos reinos, pero ya se perdió Portugal. Pienso que el reino de León, si no hubiera perdido todo este territorio, que él bajaba hacia Extremadura, es decir, recuperaba una relación con el mundo vetón y lusitano. Fijaros que es la primera Lusitania de Roma, lo que algunos creen un idioma común, y que hubiera llegado sin duda a Andalucía, ¿no? Pero realmente Castilla le fue estrangulando y poco a poco, al final, parece que hubo un dominio castellano. Entonces, fijaros lo importante que fue el mundo astur y que siguió presente en el mundo de Oviedo. ¿Cuáles son las fronteras de los astures? Fijaros que hay una serie de fronteras máximas que alguien podría decir, pues los astures van, como sucede hoy, van desde el río Eo, que es un río magnífico como frontera, porque es un río con una gran desembocadura, muy ancho, un río perfecto como frontera. Es más, parecería difícil que el mismo pueblo pudiera habitar sus dos orillas, porque separa muchísimo este río las dos orillas. Esta es una posibilidad, que fuera el río Eo y que luego subiera por los Ancares. Y que luego bajara por Manzaneda, quizá por la Canda, y según algunos tomaba
las tierras de Braganza, en el río Sabor, hasta encontrar al Duero, es decir, se introducía mucho en la zona de Portugal. Luego venía, quizá aquí está el dibujo un poco exagerado, venía por lo que es el tramo del Duero, los grandes desfiladeros del Duero en Zamora, acercándose muchísimo a Zamora con el Esla. El Esla sería, para algunos geógrafos romanos dicen que el Esla rodea a los Astures, para otros dicen que el Esla era el río Aturia, el río Aturia, que dio origen a los Astures, ¿no? El nombre de los Astures sería el Esla, con lo cual los Astures serían los que viven en torno al Esla, con lo cual no sería frontera del Esla, sino que vendría quizá por el Cea, o como algunos creen, por la divisoria Cea-Carrión, que fue la divisoria que luego defendió el obispado de León contra el obispado de Palencia, que había creado el reino de Navarra. Es decir, que la frontera está a sus dudas si baja hacia Braganza y el Sabor, si aquí iría por Manzaneda incorporando al mundo Astur Valdeorras, toda la zona de Ribas de Sil, de Tribes, es decir, toda esta zona que hoy es de Orense, pertenecería a los Astures. Luego iría por los Ancares y por el río Eo. Hay quien cree que esto no es así, sino que la frontera estaba en el Navia. Hay crónicas romanas que hablan del río Navia, se cree que es el Navia, que era la frontera Astur. Para algunos es lógico porque se ve que aquí hay mucha influencia de los castros gallegos, se habla realmente gallego, entonces muchos creen que realmente Asturias acababa en el Navia. Hay quien incluso lo lleva por el puerto del Palo, por la divisoria del Navia, realmente con el Narcea, es decir, aún la llevan más hacia aquí. Si fuera esto cierto, pues perdería aquí Asturias 30 kilómetros de costa actual. El mundo Astur hubiera sido un poco más, habría tenido 30 kilómetros menos de costa. Es un tema a discutir, ¿no? Parece que la arqueología, las crónicas hablan del Navia, pero el Navia realmente es un río que sus orillas están más cerca entre sí, donde sí que podría ser un río formando parte del mismo pueblo, pero a la vez los romanos hablan de que aquí en el Navia y el Leo estaban los albiones, que era una tribu galaica. Entonces casi todos los historiadores opinan que la frontera iría por el Navia. Sí que es verdad que el Navia en su nacimiento está en Galicia y que sería más lógica efectivamente seguir la divisoria que iría por los Ancares, Piedrafita. Y luego parece que está claro que la zona de Orense, de Ribas de Sil, Valdeorras, pues pertenecería a los Astures. También es un tema delicado porque realmente esto haría llevar la frontera efectivamente hacia Braganza y hay quien cree que este territorio es una cuña muy extraña en el mundo Astur, que cree que todo este territorio sin duda era de los galaicos que llegaban hasta el Duero. Con lo cual, si este territorio es galaico, quizá Valdeorras hubiera sido también galaico, que la frontera es como más lógica por el puerto de la Canda, no por Manzaneda, sino por Peñatrevinca, que es una cumbre mayor, y así sería gallego, sería Astur, lo que ahora realmente es del reino de León y Asturias, quitándole estos 30 kilómetros entre Leo y el Navia. Y aquí bajaría, pues como sucede ahora, bajaría hasta Zamora. Y luego tendríamos aquí la zona de Benavente, que parece que es una gran fortaleza Astur, aunque está en el límite Baceo. Y además tenemos un dato curioso, y es que cuando Roma ataca a los Bacceos, ataca Palencia, que era su capital, ataca Toro y ataca Benavente, lo cual alguien ha venido a decir que quizá Benavente era una ciudad baccea, pero realmente parece que pertenece siempre a una de las cabezas del mundo Astur. Fijamos que el Esla, si los Astures y la Turia es el Esla, pues Benavente sin duda es el Esla también, y León, es decir, que las grandes ciudades Astures. Fijaros que aquí se discute mucho si hay quien dice que los Astures eran realmente los que estaban en la llanura de León, no los de las montañas, y que estos de la llanura ocuparon las montañas. Cuando se habla de Astures augustanos, Astures transmontanos, quien dice, no, aquí había otro pueblo que fue dominado por los Astures. Bueno, es una hipótesis, pero precisamente una de las grandes virtudes de los Astures es que han logrado complementar perfectamente la montaña y la llanura, cosa que no han podido hacer ni los cántabros y que solo los vascones lo habían logrado hacer. Fijaros que los vascones tenían todo el Pirineo y habían llegado hasta el Ebro y dominado el valle del Ebro. Aquí el caso no es tan claro porque no dominan el Duero, hubiera sido magnífico para los Astures dominar el Duero,
como luego hizo León, pero los vacceos no les dejaron. Se cree que Zamora era una capital vaccea. Entonces, en estas tierras riquísimas que van descendiendo, los astures han logrado tener todo el Bierzo, el Sil y también todos los grandes ríos, el Órbigo, el Esla, el Cea, con estas zonas de unos regadíos, una riqueza fantástica. Pero sin duda sí que hubieran querido alcanzar el Duero. Entonces vemos que aquí hay una línea de presión, que va a ser la línea luego con Zamora, Valladolid, Valencia, que vamos a ver que va a tener siempre muchos enfrentamientos. Fijaros que el Reino de León quiere, por supuesto, dominar el Condado de Castilla, porque es feudatario el Condado de Castilla del Reino de León. Y había tantos enfrentamientos que el Reino de Navarra recupera el Obispado de Palencia para evitar los continuos enfrentamientos Burgos-León, Castilla-León. El rey de Navarra, Sancho el Mayor, quiere crear una zona de transición para evitar estas luchas. Y hay mucha discusión, porque realmente era mermar al Obispado de León territorios. Hay discusiones sobre por dónde va la frontera. Entonces probablemente la frontera, que era la divisoria Cea-Carrión, sea quizá la frontera de los astures con los vacceos, que han recuperado, y que se parece mucho en parte a la frontera actual Valencia-Valladolid con León. Es decir, que existen sus parecidos con las fronteras antiguas. Entonces, como vendríamos el Esla, que nacería en Riaño, y aquí va a surgir otra de las grandes polémicas sobre el mundo astur. Lo veremos después, pero si seguimos esta línea divisoria lógica entre el Cea y el Carrión, llegamos a Peñaprieta, que estamos ya en la divisoria. Una teoría, quizá en mi opinión la más lógica, sería que Riaño, donde nace el Esla, sería sin duda Astur, y luego la frontera iría pues por donde va la frontera actual. Parte de los picos de Europa serían Astures, parte ya pertenecerían a los cántabros de la Liébana, y la frontera iría pues hasta el río Deva, donde está ahora, es decir, que seguiría la frontera actual. A mí me parece quizá la postura más lógica, pero luego vamos a ver cómo se discute que la frontera estaba en el Sella, por una frase de los viajeros romanos que dicen que el Salia era la frontera astur-cántabra, y con lo cual quitaríamos al mundo astur 40 kilómetros más, además de estos 30. Es decir, que de tener 200 kilómetros, pues perdería y pasaría a tener solo 130 kilómetros de costa. No lo vamos a ver ahora, pero es un poco extraño, porque el mundo astur se sabe por las crónicas de Roma, por las legiones que Roma utiliza en su conquista, comparado con los cántabros, que estaba mucho más poblado que el mundo cántabro. Si les vamos mermando grandes territorios, poco a poco vamos reduciendo su proporción respecto al mundo cántabro. Entonces, como veis, están estas apasionantes discusiones sobre el límite, los límites de lo que fue el mundo astur. Fijaros, vamos a estos dos temas que hemos dicho. Fijaros que el Navia ahora mismo entra en Asturias, entra en Galicia. Entonces parecería lógico decir que si después del puerto de los Ancares aparece el Valle del Navia, como aparece, pues parece lógico decir que el Navia era un río gallego. Con lo cual, no solo aquí, sino probablemente en la divisoria por el puerto del Palo, iríamos perfectamente a los Ancares. Realmente hay aquí un río Libios que iría al puerto de Leitariegos. Y bueno, mermaríamos bastante de Asturias, pero sería como lo lógico si uno siguiera el río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Sin embargo, la frontera actual está en el Eo, y el Eo es una frontera magnífica porque es un río muy amplio, donde es difícil que el mismo pueblo habite. Entonces, sin embargo, los cronistas romanos dicen que aquí estaban los albiones, que eran galaicos. Después, aquí hay muchos castros que son idénticos a los castros galaicos. Hay muchísimas influencias del gallego. En general, los historiadores coinciden con los cronistas romanos que el Navia era la frontera, para luego seguir por los Ancares, con lo cual Asturias perdería unos 30 kilómetros de costa respecto a la actual Asturias. Luego tenemos los grandes ríos de Asturias, y aquí vuelve a surgir el mismo problema. Como se habla por los cronistas romanos del Salia, se cree que es el Sella, y que luego veremos que los ríos cambian muchísimo de nombre. A veces no. Fijaros que el mismo Gran Ebro, hay quien dice, los viajeros romanos dicen que era el río Tinto o el Odiel, un río muy pequeñito, y que claramente
creo que es un error, ¿no? Dicen que el Ebro tomó el nombre de esos ríos, cuando realmente cualquier viajero que recorre la costa, como hacían entonces los barcos romanos, basta ver la desembocadura del Ebro o el gran delta del Ebro para darse cuenta que es un río mucho más importante que el Tinto y el Odiel, ¿no? Lo cual yo creo que a veces los cronistas se equivocan con los nombres de los ríos. Con lo cual aquí está la teoría de que el Sella sería la frontera con los cántabros. Es decir, que la Sierra de Cuera, todo el Valle del Cares, Cangas de Onís, Covadonga, todos los picos de Europa actual asturianos, serían cántabros. Me parece muy extraño, la verdad, me parece muy extraño que Cangas de Onís, que es una de la capital del reino Astur, fuese cántabra, que Covadonga, la patrona de Asturias, fuese cántabra, que Asturias me parecería raro que no tuviera nada de los picos de Europa. Claro, si llevamos la frontera por aquí, por el Sella, realmente sí luego hay que capturar parte de Riaño para los cántabros. También me parece muy raro, porque si los cántabros, el Esla va a ser su río principal, pues es muy raro que su nacedero estuviera controlado por otro pueblo. Además, este territorio para el cántabro, cualquier ataque a Astur es indefendible, ¿no? Entonces, sin embargo, la teoría de que va por Peña Prieta y por la divisoria hacia Carrión sería mucho más lógica. Pero si llegamos hasta Peña Prieta, lo lógico es seguir la frontera actual entre Cantabria y Asturias, es decir, que la Liébana sería cántabra, con parte de los picos de Europa, pero el Cares y este territorio sería Astur. Y la Sierra de Cuera también es muy raro que, fijaros que el territorio cántabro es un territorio, desde el Deva a la Son, territorio muy suave, donde las montañas se han ido muy atrás, donde no hay grandes montañas en la costa, y eso es el mundo cántabro, que la actual Cantabria es una región muy suave de paisaje marítimo, donde las montañas están alejadas, mientras que Asturias es una región donde las montañas están continuamente llegando a la costa, y lo mismo pasa con la Sierra de Cuera. Cuando uno cruza el Deva y cruza la frontera actual Cantabria-Asturias, se da cuenta que ha entrado en otro paisaje, mucho más agreste, muy diferente al paisaje cántabro. Por eso a mí me extraña muchísimo que toda esta tierra del Cuera, del Cares, fuese realmente cántabro. Me extraña mucho. Creo que la frontera actual es muy lógica. Hay ambiente de frontera, claramente. Aquí, en el Deva, está muy bien repartido los picos de Europa entre Cantabria, la Líbana de Cantabria y el resto, la zona del Sella de Onís para Asturias. Peña Prieta es una frontera perfecta para luego seguir la divisoria. Sería muy lógico que Riaño fuese de los Astures. Es decir, que no sé por qué, frente a lo que opinan los historiadores de que la frontera era el Sella, yo sigo creyendo que la frontera coincidía con la frontera actual. Si eso es así, Asturias tiene 200 kilómetros de costa. Fijaros que es la misma anchura que tienen los galaicos. Y si eso fuera así, esto es muy importante, los cántabros hasta los vascones, como lo dice Estrabón, tendrían también otros 200 kilómetros. Es decir, que estaría la costa repartida entre 3 pueblos. Si los cántabros, luego lo veremos, si los bárdulos o trigones no eran cántabros, los cántabros quedan muy reducidos. Y entonces se entiende que quiera hacer de los cántabros este territorio, dándole 40 kilómetros más, y este otro, dando a los galaicos 30 más, pero todos los Asturias quedarían con solo 130 kilómetros de costa, frente a 230 kilómetros de los galaicos, quedarían muy mermados. Y no parece lógico. Si vemos lo que lograron los astures, lograron algo increíble, y es que no solo dominaron la cordillera cantábrica, como podríamos dicho, pues lo mismo que pasó con los cántabros, dominan la cordillera cantábrica y por supuesto dominan la costa. Y este es el mundo cántabro. Y alguien podría decir, este es el mundo astur, como pasa hoy, ¿no? Pero no, los astures llegaron a dominar las grandes llanuras muy fértiles, Benavente, hasta casi el Duero en Zamora. Es decir, que es un pueblo que ha logrado un complemento magnífico. Fijaros que esto no lo había logrado nadie. Ni los pobres bárdulos, los autrigones se cree en parte, si es que Roma les entregó la costa. Los cántabros no logran bajar a las grandes llanuras, no les dejan los vacceos. Los vascones sí que habían logrado tener una gran cordillera, no tenían mar, ¿no? Lograron un pequeño corredor al mar. Tenían cordillera y sí que tenían una gran llanura regable con el gran Ebro.
pero los ilergetes tampoco lograron tener su cordillera. Es decir, que es muy raro un pueblo que haya logrado tener la cordillera, la costa y la llanura. Ni siquiera los galaicos. Bueno, los galaicos sí que llegaron al Duero, ¿no? Pero son otro tipo de paisaje, otro tipo de tierras. Es decir, que los astures, la gran fuerza que tienen los astures es haber logrado este complemento perfecto de una tierra marítima, una tierra boscosa, montañosa, ganadera, y las grandes llanuras del Órbigo, del Esla, del Cea, regables, cultivables. Por eso es un pueblo muy, muy, muy singular, muy especial. Fijaros que dominando esta llanura cobraban un enorme poder. Y fijaros que ahora es curioso, me lo decía un asturiano que trabaja en Valladolid. Me decía que no entendía por qué al crear las autonomías hispanas no creía por qué León no se había unido a Asturias y habían formado una autonomía Asturias-León. A muchos le parecerá extraño, él no lo veía tan extraño, él decía que había muchas relaciones familiares entre los leoneses y los asturianos. Él lo veía más lógico que una relación León-Valladolid, que siempre ha sido una relación muy tensa. Fijaros que ya en la antigüedad la relación Bacceos-Astures va a ser una relación muy difícil. Y él lo veía así, ¿no? También veía que había sido una pena que el reino de León hubiera perdido Zamora y Salamanca, que habían pertenecido al reino de León. Él creía que una autonomía de León podría haber tenido perfectamente León, Zamora y Salamanca, diferenciadas de Castilla, en vez de una región tan gigantesca como Castilla y León, la mayor región de Europa. Bueno, son teorías. Hay grupos extremistas que hablan de una unión astur-galaica y otros hablan incluso, por supuesto, de una unión astur-leonesa. Pero también hay los astur-galaica. Es decir, que hay para todos los gustos, pero cuando todo esto suena es porque el río agua lleva, ¿no? Es decir, que quizás sí es verdad que este territorio que había sido unitario, que había logrado mantener la unidad durante tantos miles de años frente a cántabros, frente a bacceos, frente a galaicos, pues que ahora haya perdido su unidad y haya quedado Asturias aislada realmente del gran mundo interior que siempre había sido suyo. Entonces, es un tema a discutir y a pensar sobre si esta ruptura ha sido una pena de la creación de las autonomías. Hay quien también lo dice respecto a Cantabria. Hay quien siempre sufrió muchísimo cuando Cantabria se separó de Castilla, al crearse las autonomías, porque consideraba que no se entendía Castilla sin el puerto de Santander. Entonces son escisiones de la historia que uno puede, así como los cántabros siempre habían estado en pugna, en parte, con los bacceos, con de la llanura, sin embargo los astures habían estado siempre unidos. Entonces aún es más doloroso la ruptura Asturias-León actual. Entonces fijaros que en los Astures, que van a tener una vía importantísima, la vía de la Plata, una vía que no es muy conocida en España porque la pérdida de Portugal a España le causó un enorme daño, quizá no se dio cuenta al principio. La pérdida de Portugal hizo que todos los ríos hispanos que realmente iban al Atlántico quedaran truncados, que este gran eje vital de España, que había sido el eje que iba de Tartesos, Sevilla, Mérida, capital de la Lusitania, de toda la Lusitania, Cáceres, Salamanca, las capitales betonas, Zamora, León, Oviedo, capital del mundo astur, todo este gran eje, que era casi el corazón de España, este eje, porque España llegaba al mar. Cuando Portugal se separa, este eje queda como un eje fronterizo y pasan a tener prioridad en los ejes de Burgos, de Valladolid, de Toledo, Madrid, Córdoba. Es decir, España sufre un desplazamiento en parte hacia el mar Mediterráneo por haber perdido el Atlántico. Si no lo hubiera perdido, probablemente el eje principal seguiría siendo este, ¿no? Y Mérida, León habrían tenido quizá mucho más importancia que Valladolid, que Toledo, Madrid. Es decir, que el reino, los Astures, tenían una vía de la Plata que los unía con Tartesos, un camino antiquísimo, que era casi el eje peninsular, porque teníamos varias capitales, casi la capital de la Bética, la capital de la Lusitania, una de las capitales del convento de la Galaecia. Es decir, que había
grandes capitales que controlaban todo el oeste peninsular. Y fijaros que qué importante es esto, que solo 3 pueblos, los astures llegando hasta Zamora, los betones llegando hasta Mérida, y ya los túrdulos tartésicos realmente dominando Andalucía y el sur de Extremadura, solo 3 pueblos se repartían toda la península, con una profundidad enorme, es decir, casi cada uno unos 300 kilómetros. Pasaban los gallegos, que tenían 300 kilómetros hasta el Duero, luego lo perdieron. 3 pueblos controlan todo el oeste peninsular. Fijaros que en cambio aquí tenemos los cántabros, los turmogos, los vacceos, los arebacos, los carpetanos, los oretanos, los bastetanos, los mastienos, es decir, que los túrdulos, es decir, que aquí muchos pueblos se dividen en este meridiano, mientras que aquí solo 3 pueblos, que además se llevaban aparentemente bien, Astures con Betones, los antiguos pueblos de la antigua Lusitania, y luego el tema tartésico, el mundo tartésico en el sur. Entonces fijaros cómo esto reproduce de nuevo lo que pudo ser el reino de León, dominando Galicia, dominando todo Portugal, frente al mundo castellano, en el corazón peninsular, frente al mundo ya mediterráneo, de Navarra y Aragón y el Levante. Entonces fijaros cómo el mundo antiguo tenía unas expectativas que luego se perdieron. Entonces, viendo los límites del mundo astur, hay un tema muy importante en Zamora. ¿Es Zamora una ciudad astur? Hay quien dice, Zamora, el Duero es su foso, es decir, que Zamora es una ciudad que se defiende del sur, por lo tanto sería una ciudad de los astures. Sin embargo, las crónicas hablan de Zamora como ciudad vaccea. Lo cierto es que está en el límite del Esla del reino astur, y efectivamente podría ser una ciudad vaccea que se defiende de los astures que van llegando por el Esla hasta el Duero. Entonces es un tema muy bonito saber, hay quien dice también que Zamora fue betona, porque los betones llegaban hasta aquí, hay quien habla de frontera betón-galaica, es decir, que los galaicos llegaban también hasta aquí, hasta el Duero, y se alían con los betones. Entonces hay discusiones sobre si los astures llegaban hasta Braganza o no. Parece un poco extraña esa penetración hasta Braganza por el río Sabor, está mucho más abajo. Entonces, como veis, aquí hay una encrucijada de pueblos galaicos que llegan sin duda por el Duero, hasta el Duero, astures, betones que están llegando a la tierra del Sállego y vacceos que son los que van a dominar toda la gran llanura. Entonces, fijaros qué importante es la presencia de Zamora aquí. Porque luego el Esla es el alma, así como decíamos en los vascones que era el Ebro su alma, y en los vacceos era el Duero, igual que en los arebacos. Hay ríos que son el alma de sus pueblos, ¿no? Veremos como en los tartesios va a ser el Guadalquivir. Pues en los Astures su río, a pesar de los grandes ríos que tenía hacia el mar, su gran río va a ser el Esla. El Esla va marcando no solo si también Braganza era ellos, pues Benavente es una de sus grandes ciudades, León, Astorga un poco más alejada, y luego el nacimiento en Riaño. Entonces, si el Esla es su alma, probablemente el Cea, las grandes llanuras, todas regables, de todos estos territorios riquísimos, de León, del Esla, y probablemente hasta la Visoria con el Cea Carrión, y era el alma del mundo astur, hasta los picos de Europa, donde nace realmente el Esla. Y sin duda que al mundo astur le hubiera gustado llegar al Ebro, ¿no? Pero el mundo vacceo no les dejó. Fijaros que se habla, hay historiadores que hablan de un limes. Limes es una frontera fortificada, una frontera formada con tierras deforestadas, con pueblos que se han abandonado, que sucedió en Roma contra los bárbaros, en la zona del Danubio y en la zona del Rin. Y se cree que hay en España restos de un limes, es decir, que cuando cae el Imperio Romano, el mundo en parte visigodo y el final del mundo romano, traza una frontera porque los astures seguían combatiendo, los cántabros seguían combatiendo al mundo romano cuando ven que éste entra en decadencia. Y se cree que hay una serie de zonas, de lagunas, de zonas poco cultivadas, con pocos pueblos, como se dice el río Valderduey, la zona Villalpando, es decir, al sur de Benavente, que van marcando una antigua frontera, los Montes Torozos se cree también,
una frontera entre el mundo civilizado acceo, el mundo de Castilla, y el mundo astur, lo que se llaman el limes, ¿no? Frontera que creen que luego utilizarán los visigodos también como frontera frente a los ataques cántabros, los ataques astures. Y aquí volvemos al tema del límite astur-baceo. Se cree que Valencia era una ciudad bacea, es decir, que los bacceos han llegado hasta la cordillera, frontera con los cántabros, y sin embargo aquí hay un pueblo que les está impidiendo avanzar, y que son los betones, lo mismo podrían decir los betones, los astures, lo mismo podrían decir los astures, que ellos hay un pueblo que les impide seguir avanzando hacia las tierras ricas del Duero, que es la frontera eslacea, una frontera muy importante porque va a ser, fijaros que en un momento dado va a ser una frontera, que va a ser la frontera galaecia-tarraconense. Luego se cree que es la frontera galaecia-cartaginense. Fijaros qué distintas civilizaciones se están dando en esta frontera. Primero del mundo tarraconense, mundo mediterráneo, que ha subido y ha ocupado Castilla, el mundo romano. Luego se quita a la tarraconense, se le quita a la cartaginense, un mundo que dependía de Cartagena, un mundo ya más sureño y que incluye toda Castilla, frente a un mundo más nórdico, que es el mundo de la Galaecia, y se considera que el mundo astur pertenece a ese mundo más nórdico del mundo gallego y astur costero. Y fijaros que es una frontera muy, muy, muy antigua entre distintas civilizaciones y que va a ser la frontera entre León y Palencia. Méndez Pidal decía que el dialecto, dialecto galaico-leonés, el dialecto leonés, se diferencia mucho del castellano. Dice que en la zona de Carrión y Saldaña, de los condes de Carrión y Saldaña, se habla castellano, no se habla el dialecto leonés. También hay mucha oposición en esos condes contra el rey de León. Es decir, que aquí hay una frontera entre Palencia-León, que fue la frontera luego de Castilla-León, de estos condes castellanos contra la autoridad del rey de León, que fíjate que está recordando la frontera Baxea-Astur, es decir, que son fronteras que la historia repite continuamente. Fijaros entonces que en el río Órbigo hay un mundo que es el reino suevo, una invasión germánica que va a ocupar Galicia y Asturias y que va a recrear un reino en lo que había sido la antigua Galaecia. Y hay quien dice asocia el reino suevo al mundo gallego, pero no es cierto. Los suevos no solo quisieron dominar toda España, pero sí que quieren recuperar el antiguo imperio de la Galaecia, con galaicos astures, también con lusitanos y betones. Los suevos conquistan Lisboa, llegan hasta Mérida. Es el sueño de un mundo lusitano, betón, astur, galaico, como si hubiera formado parte de una civilización única en la antigüedad. Y en el río Órbigo, poquito al oeste de León, se va a dar la gran batalla entre el reino suevo y el mundo, que son los astures, y el mundo visigodo, donde va a ser destruido el reino suevo. Entonces, fijaros cómo esta frontera, aunque esto es un poquito más al norte, pero también muy cerca también de Lesla y de León, es esa frontera entre mundos que vienen desde las llanuras cerealistas, como los visigodos que habían ocupado tierra de Campos, de Palencia, como luego sería el Islam, como fue Roma, frente a un mundo atlántico, montañoso, que desciende de sus montañas hasta estos grandes ríos y que parece que no pertenece a ese gran territorio español de las dos mesetas, donde va a estar la capital del reino visigodo, donde va a estar el corazón de la Hispania romana, que hay una frontera muy antigua que separó estas dos civilizaciones y que en parte recuerda la frontera actual de León, Valladolid y Palencia, que es la frontera de la Galaecia, la frontera de los Astures. Muchas gracias.